La Razón, el diario nacional de Bolivia. Bienvenidas, bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta. Bueno, y ahora comenzamos a saber qué tiene La Razón de la semana. Rubén Atahuichi, coordinador general de La Razón. Gracias, Lucía. Un saludo cordial a nuestros amigos televidentes. A ver, La Razón tiene varios productos para este fin de semana, entre los que más lee la gente. La revista Escape ha visitado una comunidad cerca del lago, o más bien en el lago, a unos 17 kilómetros de Copacabana. Se llama Laca. Usted sabe, amigo, cuando va a Copacabana siempre nos traemos pasancallita. Ahí hay 10 fábricas que hacen este producto. Qué rico, ¿no? Sí, vamos a mostrar a nuestros lectores esa revista y ese viaje. Además, en Animal Político hemos entrevistado al nuevo defensor del pueblo, don David Tezanos, quien nos habla sobre sus proyectos, sobre sus planes, sobre su elección tan polémica en la Asamblea Legislativa. Claudia Benavente, directora de La Razón. Gracias, Lucía. Rubén, un gusto estar contigo en esta semana. Además de que en el Animal Político tenemos a moros y cristianos, como todos los domingos, yo les recomiendo visitar nuestro suplemento cultural Tendencias. En Tendencias esta semana hablamos de la chua del cielo. Se trata de un plato que es el motivo de una exposición que da cuenta de los elementos de la religión andina. Ahí le mostramos algunas imágenes. La chua del cielo, el MUSEF, nos presenta una exposición en base a audiovisuales sobre este plato excepcional, adornado con 30 dibujos que ofrecen información sobre la religión andina previa a la colonia y al incario. Y además tenemos poesía. Una de las voces más fuertes en la poesía boliviana, Mónica Velázquez, nos habla de su último libro, todo esto bajo la batuta de José Emperador. Además, nos vamos al Gran Poder. Yo estoy vestida para el Gran Poder, listísima, me pongo mi mante y me voy a bailar al Gran Poder. La información principal, las fotografías más hermosas, las tendrá en La Razón este fin de semana y el lunes, por supuesto, también. Ese es, digamos, lo más importante del menú. Así es lo que nos ofrece La Razón. Y dentro de un momentito, enseguida ustedes van a entrevistar al Contralor en sus últimos minutos, Gabriel Hervas, Contralor General del Estado. Hay muchas preguntas que hacerle. Rubén y Lucía se encargan de esto en una entrevista en exclusiva. Lo tiene, por supuesto, el periódico La Razón y Cadena A en esta propuesta que es Piedra, Papel y Tinta. No se separe, tenemos de todo y una mesa de periodistas posteriormente, donde periodistas de todo plumaje hablan del caso que más ha sacudido al país desde febrero. No nos deje, acompáñenos. ¿había pasado mucho tiempo en el interinato? Primero, un saludo cordial, Luisa, un saludo cordial, Rubén. En realidad, bueno, el tema del interinato son efectivamente 7 años y medio. Y es un tiempo que ha transcurrido, o más bien yo diría, por algunos espacios que han tenido, algunas contradicciones que ha tenido la propia Constitución. O sea, la Constitución tenía 2 artículos divergentes que en última instancia, finales del 2014, el Tribunal Constitucional tuvo que zanjar y dirimió en favor de que sea la Asamblea Plurinacional la que elija al Contralor, lo que estos días están dando. Contralor, bienvenido. Yo me acuerdo, el presidente decía cuando lo nombró en sus funciones que ha tenido que resignar a un diputado para encontrar un economista y que se haga cargo de la Contraloría. ¿Cuán difícil es o cuán expedito es para usted, siendo del movimiento al socialismo, controlar, fiscalizar, echarle ojo al gobierno? Yo creo que más bien ahí, Rubén y Lucía, debo señalar un elemento que es importante. Debo ser uno de los pocos funcionarios públicos que ha trabajado con absoluta libertad e independencia durante estos 7 años y 5 meses. O sea, no he obtenido absolutamente ninguna presión de ningún lado, más solamente el ingrato trabajo que normalmente tiene un
un contralor de parte, de propios y extraños. A nadie le gusta ser controlado, pero una presión de alguna autoridad ninguna, ¿no? Nosotros hemos visto su actuar en varios casos, por ejemplo, el desfalco del Fondo Indígena, entre otros. ¿Qué tareas importantes quisiera usted destacar? Yo creo que todas las tareas son fundamentales y lo que hay que señalar que quizá la población en algún caso todavía no conoce. El problema es que la Contraloría lo único que hace en sí es verificar el cumplimiento de las normas. No puede hacer otra cosa que lo que está señalado en las normas. Y lo que nosotros como Contraloría durante este tiempo hemos hecho precisamente es verificar que el manejo de los recursos de las alcaldías, que son en total una cantidad bastante grande, 339 alcaldías que tiene el municipio, que tiene el país, tenemos gobernaciones, tenemos universidades y tenemos todo el aparato central. Por lo tanto, creo que lo fundamental ha sido, se ha trabajado en dos líneas fundamentalmente, un área en el que se ha trabajado en el control previo, y el control previo está establecido para todas aquellas entidades públicas. Quiere decir que la Contraloría, aparte de hacer sus propias funciones del control externo posterior, ha tenido que generar líneas de trabajo con las unidades de auditoría de cada una de las entidades públicas. En total estamos hablando aproximadamente de 400 y fracción de unidades de auditoría interna con los cuales se ha podido generar este trabajo. Ese es un trabajo casi invisible, por esa misma razón yo destacaba esto. No solamente son los casos importantes como el tema del Fondo Indígena u otros casos en los cuales se han encontrado problemas de orden económico, sino este trabajo de prevención que se ha hecho con las unidades de auditoría interna no son visibles a la población, pero en el largo plazo en el Estado esto se traduce en mejores mecanismos de control. Me hace recuerdo a una serie de alcaldes que han tenido que ser procesados. Creo que era principalmente porque desconocían la norma. Esta acción de prevención de la Contraloría ¿ha previsto ese desconocimiento de la norma? Precisamente ese trabajo se ha dado en varios escenarios, y el año pasado, justamente después de la última elección de los alcaldes, me refiero a la última cronológicamente, esta última elección de alcaldes, lo que se ha hecho, ni bien han transcurrido un mes o 2 meses de haber asumido estos alcaldes, hemos hecho seminarios en el conjunto del país, en los diferentes departamentos del país. Hemos tratado de nuclear absolutamente a casi todos los alcaldes del país para que precisamente no cometan los errores. O sea, un 80% del trabajo que hacemos, en el trabajo que hacemos, gran parte de las responsabilidades emergen de los errores que se cometen en la aplicación de las normas. Un 20% de lo que encontramos normalmente están traducidos ya en malas intenciones, pero el 80% sí son aplicaciones incorrectas de la norma o se saltan determinados procedimientos o procesos, y ahí es donde se generan estos problemas. Contralor, ¿usted ha intervenido en otros casos que afectan a otras autoridades? Por ejemplo, en Santa Cruz se ha pagado una suma muy fuerte para contratar contenidos en una revista internacional, caso de la alcaldía. Similar acción hizo la gobernación, que también ha sufrido algunos cuestionamientos de parte de la población, de parte de la oposición de la gobernación de Santa Cruz. ¿Hay casos visibles en su trabajo al margen del Fondo Indígena que pudiera destacar? No, en varios elementos. O sea, lo que decía, principalmente lo que nosotros como entidad hemos tratado de hacer es que se respete la normatividad existente. Y la normatividad existente es muy precisa respecto a cómo deben manejarse los recursos. En muchos casos, solamente el cambiar de partidas que no estaban establecidas lleva a generar responsabilidades bajo la lógica de la malversación. Entonces, estos elementos se han aplicado en varios casos. Por ejemplo, uno de ellos es el de del referéndum autonómico en 4 departamentos. Es decir,
referéndums que no estaban establecidos en ninguna parte, en ninguna partida se han manejado esos recursos y simplemente de manera arbitraria se han agarrado y se han llevado. Alguien me decía eso asumiendo una figura, es que es lo mismo que un padre de familia agarra y las pensiones de los hijos los ha llevado a otra parte. Más o menos se da en esa misma situación. Entonces, en varias gobernaciones y en varios departamentos se han establecido responsabilidades sobre eso. Pero no del mismo tamaño del fondo indígena o tal vez más. No del mismo tamaño, de menor magnitud, ¿no? El fondo indígena, el presidente le ha encargado que siga el caso. Además, según las investigaciones, pareciera tocar solamente a mandos medios, tanto en la dirigencia de los indígenas y campesinos y también en el gobierno. En su informe usted señala de que tal vez pudiera investigarse a otras autoridades. Lo que hemos hecho nosotros, por eso les decía, es importante señalar, y además el trabajo del Contralor es revisar ya cuando todo está planteado. El Contralor no hace el trabajo de auditoría. Lo que hace el Contralor es simplemente hacer una revisión de que todo el proceso que se ha establecido en la auditoría salga y esté coherente, sea coherente. Eso es lo que hace el Contralor. En este caso, los equipos de trabajo de la Contraloría han establecido responsabilidades sobre un cúmulo en este caso, de beneficiarios con recursos del Fondo Indígena y sobre los funcionarios responsables del Fondo Indígena. Cuando se establecen responsabilidades sobre directores y directivos, fundamentalmente directores del Fondo Indígena, es que precisamente se ha identificado a los responsables. En la normatividad, y nosotros tenemos que hacer eso, el que firma, el que autoriza, el que ha establecido ese mando es el que en última instancia se responsabiliza. Por eso el trabajo que hace la Contraloría es fundamentalmente regido a todas las normas, ¿no? ¿Y no se ha investigado la responsabilidad de la exministra Nemesia Chacollo, siendo ella cabeza de sector? En todo caso, lo que ha hecho la Contraloría, y debo señalarles, en este caso la Contraloría ha revisado a quién se le dio el mando. En este caso, cuando el directorio establece, y lo dice además de manera escrita, establecen el mando en los directores de la entidad. Y cuando el director de la entidad, el que debería haber hecho el seguimiento absoluto a cada uno de los proyectos, es el director de la entidad. En este caso han existido 3 o 4 directores los que debieron haber hecho el seguimiento de cada uno de estos, procesos. Es por esa razón es que cuando la Contraloría establece, y debo señalar, la Contraloría establece aproximadamente 153 proyectos y con una determinación, 154 porque fue presentado uno por separado, un total de aproximadamente 70 millones de bolivianos. Cuando establece esas responsabilidades, establece las responsabilidades sobre los que realmente autorizaron esos recursos. Otra papa caliente, Contralor, es el caso CAMSE. Hay dudas respecto de la adjudicación de proyectos a esta empresa china. Se habla de tráfico de influencias. El presidente también le ha encargado esta tarea. ¿Qué pudo establecer, qué pudo encontrar en el tiempo que está trabajando en el tema? En el caso CAMSE, o sea, la Contraloría todavía viene trabajando. Es una revisión bastante ardua. Podrán señalarme, pero ya la comisión de la Asamblea ya ha entregado su informe. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos que tener pruebas preconstituidas, tenemos que hacer una revisión exhaustiva realmente de la documentación. Y en este caso todavía los equipos continúan haciendo trabajo. Pero simplemente esto es una primicia para ustedes. Por ejemplo, hemos encontrado un contrato del año ya 2003. CAMSE estaba en Bolivia el año 2003. Y hemos encontrado un contrato que se había firmado el año 2003 en el Ministerio de Agricultura, no sé si exactamente es el nombre que tenía en ese momento, para la adquisición de tractores, aproximadamente por $5 millones.
Entonces se está revisando toda esa documentación, hay que retrotraer todos los documentos y revisarlos si estaban acordes a este crédito que ya se había obtenido. Entonces esos son los elementos que retardan el trabajo, pero los equipos sí están trabajando y seguramente yo espero que, no sé si al finalizar todavía los días en que me corresponden, o tal vez ya sea la nueva autoridad la que dé este informe, ¿no? Contralor, ¿cómo se explica tanta vía libre, tanto acceso, idas y venidas de la señora Zapata por entidades del Estado? Nosotros no entramos en ese tema, eso le correspondería ya una investigación al Ministerio Público, a la Fiscalía. La Contraloría no entra en ese tipo de elementos que ya tienen una característica de orden policíaco, por lo tanto... ¿No han podido establecer acaso en sus investigaciones iniciales, en el caso CAMSE, esa participación de la señora? Nosotros no entramos, por eso les decimos, nosotros vemos la documentación, y si en la documentación hay una firma que no es la que corresponde, entonces nosotros no podríamos advertir la presencia de otras personas, ¿no? Pero hasta el momento no tengo... No hay firma tampoco. Nada. No hay firma también de no tengo nada de ese, ¿no? Pero además yo no me informo todavía hasta que no esté el trabajo concluido. En cifras y resultados concretos, ¿cuál es su evaluación sobre su gestión, Contralor? Evaluarse a sí mismo no es prudente, ¿no? O sea, creo que es la población la que uno tiene que evaluarlo. Pero creo que lo que les señalaba anteriormente es fundamental, la Contraloría, por lo menos establecido las líneas para el funcionamiento de una Contraloría que trabaje tanto en lo correctivo como en lo preventivo, que es fundamental. Pero no solamente eso, sino también se está dejando una entidad que va generando ya procedimientos totalmente diferentes. Estamos ingresando con bastante fuerza en lo que se llaman las auditorías operativas, auditorías operacionales. ¿Y qué significa esto? Que sea diferente de lo que se ha estado haciendo, significa que la Contraloría ya no solamente va a ir a ver el gasto, no va a ir a ver la factura simplemente, va a ver si ese gasto, esos recursos que se han utilizado, ha cumplido los objetivos de la entidad. No, porque gastar, todo el mundo puede gastar, o sea, puede gastar en lo que sea, pero si no se cumplen con los objetivos de la entidad, no se está gastando bien. Entonces, las auditorías operacionales ya es una revisión del conjunto de la entidad y ver si se están cumpliendo los objetivos. Es decir, si yo me he planteado indicadores este año, voy a reducir el analfabetismo o voy a reducir no sé, algún tema en salud o voy a alguna prevalencia de alguna enfermedad, entonces tendré que cumplir esas metas y por esas razones que estas auditorías operacionales ahora lo hemos estado haciendo y en el futuro seguramente se darán en mayor proporción. Entonces creo que son los elementos centrales que hemos ido señalando. Antes de una última pregunta, yo quisiera volver al caso CAMSE. ¿Qué líneas de acción ha tomado la Contraloría para hacer un trabajo más sistemático y metodológico respecto al encargo del presidente? No, en el caso CAMSE, a ver, lo que tenemos 6-7 contratos y este otro contrato que aparece del 2003, lo que hemos estado haciendo es lo que siempre se hace con los trabajos de auditoría. Se está haciendo la revisión de toda la documentación en cada uno de estos elementos, ya que parte de las contrataciones con CAMSE se está haciendo es al proceso de contratación de cada uno de estos elementos. Tenemos ahí el tren Bulo Bulo Montero, tenemos el caso de YPFB, la contratación de las perforadoras, tenemos el caso de la perforadora, del camión perforador acá en la gobernación de La Paz, tenemos la planta de procesamiento de azúcar acá en San Buenaventura y las sales de potasio más. Entonces, en estos casos se está haciendo revisión de todo el proceso de contratación. Esto es fundamental porque ahí se verá la legalidad de cada uno de los documentos que se ha presentado en este proceso de contratación, ¿no? Por eso lo que es importante señalar, nosotros no hacemos investigación, la Contraloría no hace investigación policial, hace investigación de la documentación existente.
trabajo fundamental para la Contraloría es la documentación existente. ¿Ya tiene los documentos de los 7 contratos? Sí, ya se tienen los documentos, por eso se está haciendo ese trabajo de manera exhaustiva. Pero también es importante señalar que en el caso de la Contraloría no solamente participan los equipos de auditores, sino tiene un área jurídica. O sea, los auditores recogen toda la información, analizan y si encuentran algunos elementos empiezan a separar. Estos elementos pasan a la parte jurídica para ver a qué tipo si se asemejan a algún delito, entonces empezar a tipificar. Contralor, muchísimas gracias. Entendemos que ese es un tema que deja a su sucesor o sucesora. Rubén, muy amable, gracias. Gracias, Contralor, por visitarnos y ojalá que en otra ocasión también podamos abordar otros temas. No, en todo caso, Lucía, Rubén, yo soy el agradecido por la invitación a este programa. Gracias. Bueno, continuamos y dentro de un momentito estamos con una mesa de periodistas.